Buenos días, queridos amigos que comparten esta actividad con todos los domingos con el Movimiento de Cultura Espírita Sima, un espacio que ha sido dedicado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las bellas artes y en especial para la expresión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Además está recordarles que por favor visiten la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA, ahí tienen la colección Libre de Pensar, tienen todo lo que son los postulados espíritas a la luz del conocimiento de hoy, que es necesario tener una visión más actualizada de lo que son nuestros postulados. Hoy nos acompaña un amigo de la casa, tiene especial amistad desde sus inicios con el movimiento de cultura espírita Silva y en especial con nuestro presidente, el profesor Joan Aispuro. Se trata de Raúl Horacio Drubich. Nació y vive en Rafaela, escritor y ensayista, miembro de la Sociedad de Espiritismo Verdadero y activo participante de congresos y encuentros de CEPA, vicepresidente de ERA, Escritores Rafaelinos Agrupados, miembro de la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Escritores. Publicó 3 ensayos sobre espiritismo, La otra mirada, su autoría con Alicia Ristorto, que pueden bajar de la página web del Movimiento de Cultura Espírita Sima. Espíritus que han partido, también con coautoría de Alicia Ristorto y La brújula espiritual. Autor de 5 novelas, Una estrella en la otra orilla, La maestra del río en 2018, La casa de la esquina en 2020, Operación Omega en 2022 y quien fue Bernardo Rueda en 2024. Es muy prolífero con la pluma. Participó en la antología literaria Voces y Colores de Navidad en 2023 y Vivencias de este lado del escenario, organizadas por ERA. Presenta en el día de hoy su ensayo La frontera incierta y otros relatos, retomando la línea de pensamiento y reflexión del espiritismo del siglo XXI. Gracias, querido Raúl, por haber aceptado nuestra invitación. Es muy grato tenerte entre nosotros. Te damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Igualmente para mí, muy buenos días para toda la gente que está en la sala. Y bueno, muy agradecido de que nos acompañen en esta tarea de reflexión, que es una tarea que no termina nunca, ¿no? Yo justamente en la primera página de este nuevo libro que estoy hoy presentando, le puse, el viaje nunca termina, ¿no? Creo que a pesar del tiempo de que estamos en este tema, décadas enteras de estudio, de experimentación, de debates, el viaje nunca termina. Siempre hay algo nuevo, algo que nos desafía y algo que nos da vida, porque el conocimiento tiene que ser una savia, ¿va? Una savia que irriga todas las áreas de la vida y nosotros no podemos dejarlo nunca quieto. Va, al menos esa es la forma que yo tengo de verlo. Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla, Yolanda. Dale, ahí ya la tienes en pantalla. Perfecto. Estoy. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poquito de un libro que todavía no lo hice público, está recién llegado,
pero bueno, coincidía con la posibilidad de esta charla y, y considero que este es un ámbito muy, muy interesante como para ir presentando algunas de las cuestiones que abordo en este libro que se llama La frontera incierta y otros relatos. Es un libro que es pequeño, es un ensayo de 100 páginas, dividido en 7 capítulos que ustedes pueden ver ahí, capítulos. Son toda temática espírita que tiene la característica de ser un texto de revisión. Revisión en el sentido de que hemos estado eh, trabajando, analizando, reflexionando sobre ciertos puntos que me parecen muy importantes de la doctrina espírita. Y bueno, sentí la necesidad de llevar todas esas reflexiones, esos diálogos que he tenido con compañeros, que he tenido a veces en mi propio interior, eh, llevarlo a letra y a papel. Porque me parece que todos necesitamos que queden las cosas escritas y de alguna manera alguien alguna vez tenga acceso. Son momentos muy importantes para la humanidad, momentos de cambio de paradigma. Y bueno, yo lo entiendo así y comparto este entendimiento con un montón de gente de nuestro movimiento. Y bueno, traté de plasmar algunas ideas en este ensayo. Bueno, como digo, también opté por un ensayo corto, eh, concreto en lo posible, porque, bueno, también estamos en este cambio de paradigma, al inconveniente de la falta de estudio, de la falta de estudio sistemático en la mayoría de las personas. Eh, yo pertenezco a un grupo que da un curso de espiritismo hace 10 años, que yo estoy trabajando. Trabajamos con 30 a 40 personas todos los años que vienen a conocer el espiritismo. Esta gente también nos plantea esto, ¿no? Eh, la, la- la vertiente nueva de seres humanos que acceden al conocimiento espírita y cómo lo quieren. Y eso también nos da muchísimo, muchísimo material de retroalimentación, cuál es la posición que tiene nuestra doctrina, nuestro relato, nuestra narrativa, nuestros argumentos. Y bueno, todo eso un poco se refleja en todo lo que yo escribí en este trabajo. Bueno, aparte de los 7 capítulos, también tiene 3 anexos cortos que tratan de mostrar también una visión abierta del conocimiento espírita y cómo se puede relacionar con otras temáticas. Decía que bueno, creo que es importante la generación de textos cortos para que la gente pueda acceder a leerlos. Textos muy largos me parece que como pasando de moda, a pesar de que nos guste hacer trabajos de mucha profundidad y de muchos temas, es como que la gente necesita algo más concreto, más directo y, y más corto como para poder leerlo. Bueno, son los tiempos que corren, tenemos que adaptarnos y no podemos negar la realidad. La realidad indica que, por ejemplo, los libros que publicó CEPA, que son tipo monografía, de 80 100 páginas, son los ideales, en mi opinión, como para encarar las distintas temáticas. Y este más o menos corresponde a ese estilo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que yo trato de incorporar en este ensayo. Es un poco el análisis del espiritismo, que es un movimiento que se despliega en los siglos XIX, XX y XXI, y que un poco yo traté no está fragmentizado, está simplemente llevado así a través de una línea de tiempo,
donde se habla de su origen en el siglo XIX, su desarrollo en el siglo XIX y XX, la evolución de ese conocimiento en el siglo XX y XXI y la perspectiva en el siglo XXI. Eh, el que completa la línea de tiempo en la lectura del libro va a observar este proceso, ¿no? Vamos como haciendo un análisis así epistemológico de cómo evolucionó la idea y cómo se fue insertando socialmente y moviéndose socialmente de acuerdo, obvio, a la cultura que gobierna el momento. El espiritismo se fue transformando como doctrina y práctica a lo largo del tiempo, de todo este tiempo, de estos 3 siglos que abarca, y en cada uno tiene sus características. Por ejemplo, en el siglo XIX, donde acontece el descubrimiento del Nuevo Mundo, nace a través de una revelación de espíritus superiores, ordenada, corregida y editada por Alian Kardec. Eh, yo tomo muy seriamente los 2 libros de Elías Moraes, que uno es Contextualizando a Kardec y el otro es El proceso mediúmnico, porque si bien ya tenía en mi concepción las ideas que él desarrolla con precisión y certeza científica, digamos, en esos libros, los ejemplos que da de la manera en que la revelación es presentada primero, como ese famoso término tercera revelación, y cómo ese proceso de tercera revelación fue evolucionando, a mí me pareció extraordinario. Yo creo que nos pone en un lugar muy abierto de estudio, ¿no? Que traspasa la creencia y traspasa el sentido de la ascendencia divina de la doctrina, poniéndola en un lugar mucho más maleable, más trabajable, más acorde a los tiempos no religiosos a los cuales estamos accediendo. La característica de la revelación que tiene el espiritismo lo constituye en doctrina y creencia, y se afirma como tal, refrendada por su origen espiritual y su ascendente divino. Se constituye en un modelo racional, positivista, pero religioso, en el sentido de su pertenencia a otra esfera elevada y a su designio providencial. Pareciera que estas son las cuestiones claves que tratan de legitimar al espiritismo, ¿no? Y cuestiones claves que obviamente están referidas a su origen, al siglo XIX. En el siglo XX, el espiritismo pierde su carácter académico y cultural que había logrado a fines del siglo XIX, con un montón de científicos y eruditos que apoyaban y daban cuenta de lo que era toda la doctrina espírita. Y como consecuencia de todo ese ataque recibido y de toda esa artillería con la cual el espiritismo fue atacado durante todo el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, pierde ese carácter académico y cultural y cierra sus filas en pequeños grupos de variada idiosincrasia. Así se conforman los movimientos religiosos y laicos, ambos kardecistas y revelacionistas. Yo también, tengan en cuenta que estoy contando el espiritismo que yo conozco, que, bueno, a lo largo de toda mi vida pude ver, sobre todo en la Argentina, el espiritismo de la Argentina creo que lo conozco bien. Conozco algo del espiritismo brasilero y algo del espiritismo que conforma la cepa, incluso del espiritismo europeo. Pero como tal, una de las cuestiones fundamentales en el análisis del espiritismo es justamente ver la idiosincrasia y la cultura que va tiñendo al conocimiento en cada área. Por lo tanto, si alguno no comparte mi visión
de todo este proceso epistemológico, digamos, eh, está abierto, obviamente, a que sus interpretaciones tengan el tono o el color que le ha dado su historia personal. Yo estoy hablando un poco de mi historia personal y de lo que yo pude observar. La cultura, que es lo que digo, influye en forma completa sobre el conocimiento. La cultura a mediados de siglo lo constituye en una herramienta para la evolución consciente. Esto, por ejemplo, yo lo trabajo sobre todo en el mismo que yo viví, ayudando a la formación de personas con educación y comportamiento moral, adaptado a la perspectiva social del hombre de bien. Esto es muy marcado, por ejemplo, en toda mi etapa juvenil, y yo diría que está muy de acuerdo con los análisis sociológicos de la formación de familia nuclear, de, de todo lo que tiene que ver con el hombre y la mujer y la posición de hombre y mujer en el mediados del siglo XX hacia fines del siglo XX, podríamos decir hasta los 90, donde, bueno, la cultura tenía mucho que ver con esto, ¿no? Con cómo nos veíamos, la forma en que debíamos ser vistos, el famoso ejemplo, donde lo importante era la apariencia y teníamos que lograr sí o sí ser ejemplo. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el momento cultural de eso y con la perspectiva social del hombre bien que gobernaba prácticamente todos los estamentos culturales, al menos acá en la Argentina. También tiene mucho que ver con un modelo de familia nuclear muy, muy fuerte, por ejemplo, acá en ciudades chicas como la nuestra. Creo que se repetía en todos los lugares, pero bueno, la familia nuclear que antes era, digamos, lo hegemónico, hoy sabemos que la familia nuclear es una de las tantas variedades de familia que existen. Por lo tanto, no podemos negar la manera en que el conocimiento se va moviendo y va rotando y girando y adaptándose de acuerdo a la cultura en la cual estamos inmersos y que van cambiando permanentemente. Hay, hay mutaciones en las formas culturales y, e ideológicas y bueno, nosotros no podemos evadir al espiritismo de esas características. En el siglo XX, por estas premisas progresistas, crecen los grupos laicos, librepensadores, en sintonía con el hombre moderno. Salvo excepciones, estos grupos se mantuvieron fieles, del mismo modo que el movimiento religioso, a la letra revelada de las obras kardecianas. Es decir, yo personalmente, mi experiencia como integrante de un grupo laico librepensador, no puedo dejar de decir esto. Hay una realidad que en cierta manera, a pesar del espíritu investigativo, estudioso, que caracteriza a los grupos eh, librepensadores, también hay un apego todavía muy grande a las obras básicas, a la cuestión revelatoria o superior o divina de las obras básicas de Kardec. El dogmatismo imperante en toda la esfera de la cultura judeo-cristiana, que volvemos otra vez a hacer énfasis en que la cultura que nos envuelve es la que le da carácter a los movimientos y al conocimiento, no fue ajeno a la doctrina espírita, a pesar de los esfuerzos de estudiosos y pensadores por superarlo. El moralismo se adopta como forma laica de la conducta religiosa y se constituye como la conducta espírita por excelencia. Esto es todo en el siglo XX y bueno, podríamos estar hablando una tarde entera de ejemplos de esto, pero bueno, creo que estamos todos los que tenemos determinada edad sabiendo de lo que estoy hablando.
El espírita, para esa época, es un sujeto que todo se lo explica. Me gustó mucho la introducción que hizo Juanjo Torres, su charla de Dios, donde él dijo que cuando era joven él creía que el espiritismo todo lo explicaba. Y bueno, yo creo que estábamos todos en la misma, ¿no? Teníamos ese convencimiento, eh, era un paradigma, ¿no? Que podíamos explicarlo todo, que todo lo podíamos conocer y que el espiritismo tenía una respuesta para cada pregunta. Una ley de causalidad cabalmente comprendida que actúa con lógica y justicia. Es un paradigma talionista, le puse yo, adaptado a la modernidad. Talionista porque si bien superábamos ampliamente la ley del talión, del ojo por ojo y el diente por diente, bueno, siempre pasaba lo mismo, ¿no? Siempre encontrábamos una causa a determinada aflicción. Y esa causa era la que teníamos que reconocer. Bueno, era una cuestión de, como decíamos, ¿no? De cuestión de culpa, de remordimiento, de reconocimiento, que movía toda la esfera cultural de la segunda mitad del siglo XX, todo lo que viví yo, lo que vivimos muchos de nosotros. Pero estábamos convencidos, completamente convencidos. Y como tal, nos daba seguridad y estábamos en un modelo que era concreto y justo, donde siempre sabíamos que por algo pasaba lo que pasaba. A tal punto que el idealismo espírita toma avisos de verdad y las tribunas se colman de argumentos. Esta etapa yo la viví totalmente, incluso yo fui un tribunero argumental, donde trabajé muchos años argumentando los principios espíritas que siempre fueron de bien, siempre fueron positivos, siempre fueron progresistas. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Pero si los argumentos estaban a nuestro favor, todos ellos eran utilizados para refrendar nuestras teorías. Pero si los había en contra, nos ofendían, y entonces los ignorábamos, los tratábamos con desdén. Yo tengo muchas experiencias de estas características también, donde siempre que estudiaba y leía y producía material, lo producía en favor siempre de lo que nosotros entendíamos como verdad, como principio fundamental, inamovible del conocimiento espírita. Y bueno, era un paradigma de ese momento, no teníamos por qué hacer otra cosa, ni sabíamos hacer otra cosa. Pero debió nacer un proceso antilógico. Es decir, podríamos haber trabajado o se podría haber descubierto lo que era un proceso antilógico. Pero como el viso del conocimiento espírita no dejaba de ser la revelación, se daba en forma muy complicada producir cualquier sistema que lo contradiga, y menos dentro de las filas. Todo este pensamiento no evolucionó de un día para el otro, lleva décadas, y digamos, la forma en que seamos capaces de aceptar la cuestión será la forma en que evolucione. Me gustó mucho, tuve la casualidad, entre comillas, de acceder a una conferencia de una académica que presentó el pensamiento de Gorgias, un filósofo griego del 427 a.C., que la verdad como que me sirvió muchísimo también como para que ustedes ingresen al pensamiento antilógico, que me parece que es un pensamiento muy interesante para trabajar el espiritismo del siglo XXI. Gorgias decía que la persuasión, que es propia del logos, cuando hablemos de logos estamos hablando como, en este caso, del conocimiento espírita, ¿no? Razón, argumento, conocimiento, palabra. Es decir,
todo lo que conforma el logos es el conocimiento y la forma en que nosotros lo razonamos y lo argumentamos. Él dice que es tan persuasivo el logos que moldea el alma como desea. Y eso es necesario aprenderlo en primer lugar. Un pensamiento que tenga una dimensión que comprenda este principio. Es decir, cuando los argumentos, las razones, las ideas o el conocimiento tienen una fortaleza muy grande, lo tomaremos como tal y nos va a moldear. Si eso es lo primero que tenemos que saber. Él toma a Platón como ejemplo de retórica, donde al argumentar una idea, luego se argumenta la idea contraria. Entonces se produce un proceso que llama antilogía, que es el proceso de ver los dos aspectos contrarios de un tema, hacer fuerte el argumento débil, cuyo efecto puede llegar a la suspensión de la creencia. Yo todo este proceso es un proceso interior que podríamos decir lo hice como adrede. Estuve trabajando prácticamente 2 años con este proceso y, y fui constituyendo el proceso antilógico a medida que iba observando los procesos, por ejemplo, mediúmnicos, los procesos discursivos, narrativos, sobre todo en el curso de espiritismo, donde la narrativa espírita está frente a un grupo de 30 a 40 personas, profesionales, gente formada del siglo XXI, de mediana edad, que ya vienen un poco desconformes de otras creencias y no vienen a buscar una creencia, sino que vienen a buscar un conocimiento, un saber que progrese, que sea actualizado. En ese proceso se desarrolla una antilogía que tiene que ver con la narrativa espírita expuesta y el retorno que esa narrativa produce en la gente que no es espírita. ¿Mm? Porque si nos hablamos entre nosotros, bueno, es como que nos entendemos perfectamente. El tema es cuando hablamos con otros. Ese hablar con otros despertaba permanentemente un resquemor sobre ciertos conceptos, sobre la narrativa, sobre algún vocabulario muy naturalizado dentro del espiritismo, pero no tan naturalizado en la sociedad. Entonces eso nos produce una antilogía, ¿no? Nos permite ver los aspectos contrarios, qué es lo que la gente devuelve de lo que nosotros estamos entregando. Y realmente es muy, muy interesante. Nosotros tenemos una experiencia sobre alguna temática que realmente modifica la cuestión que nosotros llevábamos como conocimiento y la retroalimenta con un nuevo modelo. Y hice el ensayo personal de hacer fuerte el argumento débil. Vamos a suponer un argumento que después vamos a ver algunos ejemplos, pero el argumento fuerte es que lo que el medium recibe es una palabra espiritual. Y el argumento débil es que esa palabra debe ser tomada como tal y es intocable. Eh, Cuando hacemos fuerte el argumento débil, empezamos a decir que la palabra espiritual puede ser tocada, puede ser analizada y modificada, y puede ser rechazada. Entre esos dos aspectos empezamos a encontrar la constitución de una comunicación espiritual que no es la anterior, en la cual todo es creído y aceptado, sino que es una nueva en la cual todo puede llegar a ser cuestionado. Así, en ese punto, se puede suspender la creencia, es decir, puedo romper el matiz que me hace de una manera y empezar a desarrollar un matiz nuevo, una comprensión nueva de todo el proceso. Después vamos a ver algunos ejemplos a medida que avancemos.
Eh, Dentro de lo que este filósofo griego recién traducido dice que debemos volver fuerte el argumento débil. También dice que el logos, el conocimiento, la idea, el argumento, la razón, en nuestro caso el conocimiento espírita, tiene performatividad. Performatividad. ¿Qué quiere decir? Que la idea se hace acción y palabra, ¿no? O sea, el ser espírita es una cosmovisión y a su vez una forma de vivir y de hacer. Entonces, al tomar el logo con fuerza, con convicción, con entusiasmo, él se transforma en nuestro soberano, porque es el que nos va a hacer cosas. Y también el logo produce emociones, porque también es performativo. Yo reconozco el logo en emociones cuando eh, unos años atrás yo me enojaba cuando se rebatía la doctrina espírita, cuando se la contradecía, cuando se la negaba, cuando se la burlaba. Esa es la performatividad del logo produciendo emociones. Uno defiende su idea porque está performado, es decir, la idea le ha dado emoción. El logo también produce opiniones e interpretaciones, ¿sí? Es performativo, porque cuando uno opina de algo lo hace a partir del conocimiento espiritual. Y el logo, es decir, el conocimiento, es un fármaco, un remedio, una droga que modela nuestra alma. ¿Qué duda cabe? Es tal cual. Nosotros, el saber espírita nos ha dado una forma de pensar y de vivir que es única, que es única, que es valiosísima y que nos ayuda en un montón de cosas. Pero también nos debería dar las herramientas para desarrollar un proceso antilógico, que sería la forma en que va a evolucionar el conocimiento. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Qué interesante. Dice, Logos es un poderoso soberano que con el cuerpo más pequeño e imperceptible realiza las más divinas acciones. Puede calmar el temor, quitar la tristeza, producir alegría e intensificar la compasión. Fíjense que todo esto hace el conocimiento espiritual. ¿Mm? Un cuerpo pequeño, dice, porque a veces un pequeño conocimiento, o sea, la apertura, como decimos nosotros, a la dimensión espiritual de la mente, ya produce grandes acciones, incluso divinas acciones, como dice el filósofo, y puede cambiar nuestra perspectiva de la vida. Pueden los argumentos y las ideas, de acuerdo a sus características, intensificar el deleite o la angustia. Otros impulsan al coraje y otros encantan al alma con persuasión, deteniendo su transcurrir. Yo creo que todos los que tenemos una trayectoria en el espiritismo vamos a entender de lo que estamos hablando. Cómo evoluciona el conocimiento cuando el conocimiento está puesto en función de un duelo, cuando el conocimiento está puesto en función de la comunicación con los espíritus, o cuando el conocimiento está puesto en función de una cuestión filosófica. En todos ellos, el logo, el conocimiento, la razón, los argumentos, van a producir todos estos movimientos. La idea primordial del siglo XXI es poder comprender qué aspecto de ese logo, de nuestro logo espírita, está produciendo eh, el efecto deseado y cuál está produciendo un efecto contrario. Si nosotros hablamos siempre en el mismo sentido del conocimiento, podríamos estar metiéndonos en una encerrona. La encerrona que significa quedar atado a letras eh, y formar una piedra, formar
una especie de coraza, de defensa, que por la naturaleza misma del espiritismo somos tendientes a hacer. La dimensión antilógica del lenguaje supone que el conocimiento es fugaz y mudable. Primer punto para comprender los procesos dogmáticos. Si hay dimensión antilógica, consideramos el conocimiento fugaz y mudable. Somos capaces de tomar las letras en su contexto y lugar y capaces de entender de que eso es lo que es hoy y no lo que será siempre. Las doxai, que son las interpretaciones, las opiniones, son entre, signo de pregunta, la fortuna que nos envuelve en triunfos fugaces. Es decir, que nosotros tengamos grandes argumentos para entender la vida, para presentar la dimensión espiritual y para producir en los demás una transformación, no quiere decir que eso es para siempre. Quiere decir que tenemos la fortuna hoy de tener un triunfo, pero que si no modificamos y no readaptamos permanentemente nuestras interpretaciones y opiniones, probablemente vayamos en sentido contrario. Volver fuerte el argumento débil muestra la relatividad del conocimiento y del lenguaje que es inestable. Bueno, esta frase creo que termina definiendo todo el razonamiento que yo les propongo como para poner en duda muchas de nuestras prácticas. Digo, muchas porque no todas, la mayoría de nuestras prácticas tratan de ser progresistas. A veces no alcanza el convencimiento acerca del progresismo que tiene que tener el espiritismo, pero no dejemos de considerar la relatividad del conocimiento y del lenguaje, de los argumentos y de las ideas, porque todos ellos, aunque nosotros los defendamos a capa y espada, en algún momento van a ser rebatidos, van a ser reescritos y van a transformarse. No hay nada que no lo sea en este plano. El logo, nuestros argumentos, como dijimos, crean emociones, afectan al cuerpo e impactan en el alma y producen opinión. Todo esto nos hace ver las cosas de un determinado modo. Fíjense que este tipo esta charla, a la cual yo tuve acceso el año pasado, fue posterior a mi escritura. Y bueno, la verdad que me ayudó mucho a entenderme a mí mismo, a entender el proceso antilógico, de por qué yo entré en una vertiente de buscar argumentos contrarios, de ser contrafáctico, incluso en la novela que publiqué el año pasado, que se llama ¿Quién fue Bernardo Rueda? Yo trabajo en realidad un recuerdo histórico de un médico espírita, pero me dediqué todo el libro a que no sea espírita, para ver qué argumentos usa un médico que no es espírita, pero que a su vez quiere conocer la vida espiritual, la dimensión energética. Me ayudó mucho a trabajar sobre eso. Eh, eh, Son argumentos contrafácticos, son argumentos antilógicos. Y escuchar una charla de esta característica me ayudó muchísimo. Primero porque eh, cuando nosotros hacemos o pensamos o tenemos una ideología, esta cuestión se puede aplicar en todos los campos ideológicos, ¿no? Personales, doctrinarios, políticos. Todas las dimensiones tienen que ser antilógicas, tienen que ser como un conocimiento relativo, inmutable, como un conocimiento que tiene que cambiar, evolucionar, y con la posibilidad de que a cada argumento fuerte que gobierna nuestra emoción, nuestra razón,
seamos capaces de generar algún argumento nuevo que lo pueda moderar, que lo pueda volver a un centro, que le pueda dar características particulares, incluso un lenguaje particular, que es un poco lo que produce la evolución del conocimiento. Bueno, este libro que yo estoy presentando, que se llama La frontera incierta, fue para mí un gran desafío, porque decidí realizar un juego de opuestos. ¿Por qué juego? Porque, bueno, porque lo tomé con naturalidad, con alegría, con optimismo, con pasión, no como algo donde uno está descubriendo errores históricos o argumentos vencidos, sino como una posibilidad de llevar adelante un, un juego contrafáctico y de extender el manto sagrado que cubre los conceptos, ¿no? Permitirme hablar con libertad sobre los conceptos clásicos del espiritismo y reverlos sobre otros argumentos. Argumentos que he encontrado, a veces contrarios o a veces neutros. Por ejemplo, un argumento contrario es el Tratado de Metapsíquica de Charles Richet, y un argumento contrario a la tesis de espíritu. Entonces, como nosotros siempre en la tesis de espíritu la fundamos con William Crookes o con Oliver Lodge, que eran científicos que favorecían la tesis espírita, el argumento contrario que descartamos eh, era, por ejemplo, Charles Richard o Henry Seydick. Es decir, todos los científicos que iban en contra y que explicaban la manifestación mediúnica de otra manera. Es muy interesante porque hemos trabajado muchos años de estudio con Ernesto Bozano, es decir, con todos aquellos que nos caen perfectamente bien al argumento espírita. Pero hemos dejado de lado el saber de hombres de ciencia de enorme relevancia mundial que nos contradecían. Entonces, esa es una cuestión integrativa, un nuevo movimiento que como lo podemos remitir a esa época de la metapsíquica, la podemos después luego pasar a la parapsicología y hoy a todos los movimientos de psicología transpersonal y todos los movimientos que también tienen, en cierta manera, una afinidad muy grande con el espiritismo, pero a su vez producen conocimientos que tienen argumentos nuevos. Entonces, no podemos seguir en ese sentido de buscar solamente aquellos argumentos que nos convienen. Hay argumentos contrarios y argumentos neutros. No todos los argumentos que existen están a favor o en contra de algo, sino que también hay argumentos neutros. Y el trabajo que yo hice es siempre con un sentido concéntrico, amplificado. Es decir, sobre cada tema, ver la manera en que se puede amplificar el tema y no cerrarlo, ¿no? ¿Cómo es la vida espiritual? ¿Cómo es el proceso después de la muerte? ¿Cómo se incorpora el espíritu al mundo espiritual? Bien, tenemos un concepto, tenemos un argumento, una razón que lo explica. Yo trato de involucrar una serie de premisas distintas para ver cómo funcionaría si así fuera. Es simplemente un juego de opuestos, porque perdemos el miedo a modificar la narrativa heredada y su modo absoluto de evaluar la doctrina. Entonces, perdemos el miedo a decir que el espíritu cuando muere atraviesa un proceso de turbación, luego el proceso de turbación va despertando lentamente, todo lo que nosotros sabemos ya de lo que ocurre después de morir. Bien, es un modo absoluto de evaluarlo. Yo trato de incorporar elementos que rompan ese modo absoluto y puedan abrir, amplificar el fenómeno, quitándole, me parece a mí, todos los fenómenos de después de la muerte,
tienen todavía un componente antropomórfico muy grande. Pero bueno, eso también es parte de un argumento contrafáctico. Se reconoce la existencia de un nuevo paradigma social y moral a partir del cual la ecuación espírita se hace espiritual. Se amplía e incorpora con saberes y nociones cruciales para estos tiempos. Voy a dar dos ejemplos porque, bueno, el tiempo se fue, lamentablemente. Pero en los paradigmas que podemos ir viendo, reviendo y modificando, tienen que ver, por ejemplo, con la revelación, el paradigma de la revelación, que yo creo que está bastante revisto, pero todavía sigue teniendo una influencia muy grande. La mediunidad ya hoy puede ser observada como un efecto de conciencia expandida, donde el sujeto medium tiene una gran actividad dentro del proceso de comunicación. A partir de ese reconocimiento se quita lo superior de la comunicación, dándole su lugar como una fuente de opinión, no de creencia. Esto es un argumento contrafáctico. Esto es un argumento débil que toma fuerza. Es decir, la influencia de la conciencia personal sobre la comunicación trascendente es importante. Por lo tanto, ese argumento empieza a moderar el anterior, a partir del cual lo espiritual es siempre superior e incuestionable y lo personal o humano siempre va a ser inferior a ese argumento espiritual. Si el argumento espiritual es débil, si nosotros leemos una comunicación o escuchamos una comunicación y el argumento que expresa el medio es débil, es impreciso, fuera de tiempo, lo es. No hay que explicarlo, ni tomarlo, ni buscarle la forma en justificarlo. Lo es. Esa es la forma en que podemos nosotros trabajar los argumentos. La revelación, concretamente, para el siglo XXI, es un proceso interior de cada ser. Ya no es un hecho externo, una situación a la cual nos proyectamos. Es un proceso interior. Es el self, el sí mismo, la conciencia profunda. Los distintos nombres que la psicología va dando a este proceso interior de descubrimiento. Y ya no se proyecta en figuras jerárquicas que quitan u otorgan, ni en haceres de otros. Esto ya lo reconocemos en las religiones y ahora lo tenemos que reconocer también dentro del trabajo espírita, donde el centro del trabajo espírita es el ser humano. Y, y hacer crecer ese ser humano en su interior para otorgar el poder. Es una acción voluntaria, la revelación, de expansión de conciencia y un trabajo íntimo de crecimiento personal que no requiere de exámenes. Y esto es lo que se llama logosofía. Es un trabajo de crecimiento personal, de desarrollo de conciencia, que tiene que ver con una expansión. Y en el cual no es que se pone a prueba algo sobre quién o sobre alguien, sino que es siempre el sujeto que se pone a prueba sobre sí mismo. Y es ser el que domina y lleva adelante el proceso. Con la causalidad también podremos ver un juego de opuestos. La causalidad dominó nuestra vida durante muchas décadas, sobre todo con el tema penas y recompensas, con la explicación del dolor humano, del sufrimiento, con el entendimiento de la expiación, el karma, la enfermedad, etc. Estos conceptos, como decíamos antes, son parte de un logos, de un argumento que manejaba la cultura del siglo XX. ¿Mm? La cultura del siglo XXI reformula la narrativa que explican los acontecimientos, porque no hay un juzgamiento moral acerca de causas anteriores,
ni de consecuencias futuras. Hay aprendizaje. Este es el nuevo argumento que se opone al anterior, a partir del cual se decía siempre, por algo pasó, o por algo sucedió, o por algo te pasó. Porque ahora importan menos los por qué y toman lugar los para qué. La realidad espiritual me parece también un tema central porque nos debemos un mapa del alma que incluya los elementos de la conciencia personal, la genética, la cultura, las jerarquías parentales, económicas, los complejos. Todos esos valores conforman la conciencia personal, nuestra conciencia actual, y le dan un marco a nuestra personalidad. Sacando esos atributos, tenemos que recalcular la posición del yo espiritual cuando está despojado de los mismos, cuando vamos de la vida física. ¿Qué es lo que queda de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestro ser? Cuando recalculamos el yo espiritual, quitándole los elementos de la conciencia personal. Se pierde con el cuerpo el saber alfabético. Ya no podemos hablar para explicar un argumento. Entonces, ¿cómo se constituye el saber? ¿Pueden hablar los espíritus? Si no en términos lingüísticos, entonces, ¿cómo? ¿Quién habla al oído del psíquico? ¿Quién le dice, me dijo qué? Estos son todos argumentos contrafácticos, argumentos que tratan de darle una nueva perspectiva a las visiones. Es muy interesante, muy, muy interesante. Yo ya le digo, los desarrollé dentro de las capacidades que uno puede tener de reflexión, de pensamiento, de intercambio con compañeras, compañeros, con el público de los cursos, pero no termina aquí, no termina aquí. Yo creo que es un acontecer continuo, ¿no? Donde este siglo que nos gobierna nos pone de cara a situaciones que antes eran completamente certeras, inmóviles, fuertes, y que hoy empiezan a tambalear y que tenemos que rever un montón de cuestiones. Bueno, para terminar, es en definitiva este ensayo un esfuerzo por descentrar al sujeto espírita de los modos repetitivos de concebir las situaciones bajo la luz de la doctrina. Saber trascendente que no se niega ni minimiza, ya lo digo, soy espírita hace 60 años y amo el conocimiento. Por el contrario, yo creo que el espiritismo que llegó hasta hoy, los argumentos, razones, ideas y conocimientos que el espiritismo nos dio hasta hoy, son un peldaño de progreso, luego del cual no existe una vida como creíamos en algún momento, sino hay otro peldaño y otro más. Es un momento histórico donde reconocemos la fortaleza del conocimiento espiritual, su gran actualidad y necesidad, pero también el deterioro conceptual y lingüístico con el que lo argumentamos. Esto es tratar de buscar ese equilibrio. La gente asoma al conocimiento espiritual, la gente anhela, busca, eh, percibe la espiritualidad. Lo tenemos argumentos, razones para entregar, pero también tenemos deterioros conceptuales y lingüísticos con los que lo argumentamos. Se necesita ante todo un proceso antilógico que los alimente, ponga en duda las creencias y las dirija a un nuevo centro, perdiendo el temor a quitar reverencias y con ellos los mantos sagrados que cubren el conocimiento y su práctica. Bien,
esto es todo por hoy. Eh, Le doy enormes gracias y bueno, podemos seguir un Muchísimas rato gracias según a lo disponga acá ti. la compañera. Muchísimas gracias a ti, querido Raúl. Nos quedamos con ganas de más, definitivamente. Coincidimos en casi todos los planteamientos. A esa luz de ese conocimiento lo estamos replanteando nosotros en el CIMA. Estamos trabajando en ello, por eso lo coincidente. Y bueno, dejo para que respondas preguntas que tienes por aquí y de amigos que teníamos tiempo que no estaban con nosotros y porque estás tú, están aquí. Y es muy grato verlos. Ya los vamos a nombrar. Bueno, esperemos que vuelvan. Eury, ¿tienes las preguntas? Hola, Yacira. Hola. Ah, Ujú. ya, ¿Cómo Cirita, estás por estás? ahí ya. Sí, tengo una pregunta por aquí de Salomón. Querido Raúl, ¿la certeza de las religiones son más atractivas para muchas personas que la incertidumbre de la práctica del espiritismo? ¿Estás de acuerdo con esto? Eh, es difícil hablar en términos eh, sociales, ¿no? Muy difícil. Eh, no tengo más que hablar de la experiencia del espiritismo, es decir, la gente que viene al espiritismo en nuestra institución no busca religión, nada, ni cerca. Mucha gente nos dice, a veces nos dice, ojo, porque yo para venir a escuchar lo que ya escuchaba, no lo quiero, no vengo. Es decir, cuando uno habla, por ejemplo, de cuestiones morales, de carácter así, terminante, no, no. Eso será en los ámbitos religiosos. En el ámbito espírita, nosotros tenemos que tener una integración muy grande de toda la perspectiva humana. No podemos cerrarnos a nada. Y en general la gente viene a buscar eso, ¿no? Viene a buscar la dimensión espiritual, pero con raíz humana, no así algo religioso. No quieren saber nada. Obviamente que la religión le dará, no sé qué le da a la religión a la gente, porque gracias al espiritismo somos muy racionalistas, pero la verdad que no lo sé. Pero el espiritismo tiene que ser distinto. Es una religión muy distinta. Otra pregunta de Vicente Ríos. Felicitaciones, Raúl. Ahora la frontera incierta parece ser ya cierta. ¿Podría ampliarlo del paradigma talionista adaptado a la modernidad? Saludos, Vicente Ríos. Bueno, sí, yo hago ese desarrollo porque hace bastante ruido el concepto de penas y recompensas futuras. Es un tema, me parece, muy religioso, porque nosotros no podemos saber cuál es la pena y la recompensa futura. No la podemos saber. Como no podemos saber cuál es la pena y la recompensa futura, tampoco podemos saber cuál es la causa. Es decir, hacia el pasado y hacia el mañana, todo lo que podemos decir es pura ficción. Eso es lo que yo digo en ese análisis. Eh, Siempre buscamos causas, podemos tener observaciones mediúmnicas, podemos hacer hipnosis regresiva, podemos tener mil formas de alcanzar la causa de algo que nos está ocurriendo. Pero yo digo que eso es solo ficción, porque todas las técnicas que se incorporan para encontrar causalidades no tienen ningún otro sentido que la curiosidad o inventar un argumento para estar más tranquilos, lo que sea. No podemos entrar en el paradigma de la culpa, ni de la explicación, ni...
yo siempre veo lo que pasó con nuestros hijos. Vos a ellos no les vas a decir, mirá, no hagas esto porque mañana te va a pasar tal cosa. Nos decían a nosotros. Nosotros creíamos en eso. Hoy nadie se va a preocupar, digamos, porque si hace las cosas bien, mañana va a tener una recompensa. ¿Quién necesita una recompensa para hacer la cosa bien? O si hace algo mal, mañana va a tener una pena. Quiere saber qué pena va a tener. Si no sabemos qué pena va a tener, porque a veces el hacer algo mal es simplemente un acto de aprendizaje. Entonces, ese es el gran cambio. El talionismo moderno es seguir interpretando causa y efecto de manera lineal, para mí. Cuando causa y efecto, hoy por hoy, no está más. Es un poco a mí me parece que es la física cuántica versus la newtoniana. La newtoniana, una manzana caía por la ley de gravedad. En la física cuántica no lo sabemos. Entonces, esa incertidumbre de la física cuántica creo que es la que debe gobernar todos los procesos morales, incluso las enfermedades, los procesos físicos que siempre tratamos de analizar, de entender. Para mí es pura ficción. Pero bueno, eso es un argumento débil que toma fuerza. No digo que sea la razón, digo que es un argumento débil que toma fuerza. No expliquemos más nada de lo que ocurrió por algo que pasó o por algo que va a pasar. Tenemos un comentario de Gustavo. Excelente exposición, Raúl. Súper bien argumentado. Nos lleva a repensarnos y replantear nuestras convicciones y al mismo tiempo nos conecta directamente con los tiempos actuales. Nos saca de nuestra caja segura. Excelente presentación, muy clara y oportuna. Abrazos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Tenemos otra de Rodolfo Ferreira. ¿Cuál sería principalmente la antilógica de la ciencia materialista para refutar las ideas espiritualistas o espíritas en particular? Es muy interesante esa pregunta y bueno, tiene muchas formas interpretativas. La ciencia materialista tiene mucho valor, nos da muchos elementos para trabajar y para comprender la espiritualidad. Hay que estar atento. La antilogia es algo que produce un oído más abierto. Y, y nosotros lo vemos mucho en el intercambio con los alumnos del curso espírita, porque generalmente plantean este tipo de cosas. Plantean la medicina materialista o la neurociencia, y que dónde está el espíritu y qué hace el espíritu en esto, ¿no? Y ahí se nos abren un montón de interrogantes donde los argumentos científicos tienen mucho valor y cómo el argumento espírita puede incorporar valor también a esas explicaciones. La pregunta que disparó una gran parte del debate que tiene este libro es una pregunta que nos hizo una asistente del curso que dijo, che, los espíritus que tienen distintos idiomas, ¿no? Por ejemplo, uno que habla en inglés, uno que habla en japonés. Sí, ¿cómo se habla? ¿Cómo se comunican? Nosotros quedamos, y no sabemos bien, parece que es telepático. Sí, sí, pero, o sea, por más que sea telepático, obviamente, hay un saber alfabetizado, o sea, se forma una palabra, frase, esa frase se intercambia. Bueno, el mundo espiritual, ¿cómo será? Cuando yo me pongo a pensar sobre eso, el saber alfabetizado es un saber humano. Cuando perdemos el habla y perdemos todos los órganos que producen la expresión alfabética, incluso lo que escribimos, ¿de qué manera se constituye ese saber en el mundo espiritual?
Y esa es una pregunta. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es, si el saber espiritual no se constituye alfabéticamente, ¿cómo se transmite desde el espíritu al medium? Cuando el medium recibe un saber alfabético. Entonces, hay tantas cosas tan interesantes para debatir y no quedarnos ahí, viste, en el siglo XIX, en la metapsíquica. Eso ya fue. Nosotros tenemos que entrar en este mundo cuántico de dimensiones paralelas, de universos que no son humanos, son espirituales. Entonces, ¿cómo se constituyen esos universos espirituales? Eso es un poco bueno, el dilema que tenemos hoy, ¿no? A lo mejor, Tenemos, eh, sí. continúa. Ok, tenemos otra pregunta de Uri. Dice, saludos desde Caracas, Venezuela. Luego de cerrar la escritura de su libro, ¿en este momento considera que dejó algún aspecto por fuera o haría un planteamiento ya escrito de otra manera? Bueno, recién debo haber pasado por la lectura número 16 o más, porque obviamente que son elementos argumentales muy delicados los que uno trabaja, porque trabaja a contra amor. O sea, uno tiene que trabajar contra el amor que tiene por el espiritismo, para poder vencer la emoción del logos, que hablábamos antes, y poder incorporar argumentos contrafácticos. Es muy difícil. Imagínense que yo nací eh, en una familia con la mediunidad y las sesiones espíritas en el comedor de mi casa. Y bueno, producir una reevaluación de todos esos procesos. Están todos mis antecesores, mis abuelos, padres, y que te toque hoy explicar un espiritismo que no es exactamente aquel, quizá ni parecido, eh, no es sencillo. Pero bueno, siempre se puede rever una y otra vez, y esto puede ser un inicio, y mañana podemos corregir o agregar, o quitar, no sé, creo que es muy abierto el conocimiento espírita y no nos va a dejar descansar nunca, nunca nos va a dejar descansar. Bueno, por aquí no tengo ninguna pregunta. No sé si Euridice tendrá alguna otra pregunta. No veo. Ah, bueno, la profesora Yolanda está ingresando. Un momentico. Eury, ¿tú tienes alguna pregunta? No sé si me escuchas. Bueno, aquí tenemos otra de Claudia Godoy. Hola, muy buenos días para todos. Entré tarde a la reunión, pero lo poco que he escuchado es muy esclarecedor todas estas temáticas espíritas. Gracias, doctor. Saludos y abrazos desde España. Muchas Parece que gracias, puede saludos. ingresar la profesora Yolanda, ya está en línea. Ujú. Sí, se cayó la Adelante, conexión. profe. Tiene la palabra. Ujú. ¿Tienes alguna otra pregunta, Yacirita? No, ya, listo, terminamos. No, te vamos a pedir que participes más de nuestras conferencias, Raúl. Nos dejas como Sí. te dije antes, con ganas de más, de escucharte más y de hacer más reflexiones en este tan importante tema. Esperamos poder adquirir tu libro pronto y que también los miembros de CIMA tengan acceso a él. Y Sí, te creo dejo que la palabra si nos ponemos para de hacer acuerdo, alguna vamos a ver reflexión final. si nos ponemos de acuerdo, vamos a ver si podemos poner un PDF en la página. Así Ok, ya se puede acceder a él. Ah, un PDF sería buenísimo. Excelente. Sí, 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 no va a haber ningún problema. Mm, Creo que no hay ningún problema. excelente. te dejo Bueno, la Bueno, palabra para algunas reflexiones finales, Raúl. bueno, muy emocionado y muy contento de poder compartir
con la gente estas ideas y bueno, también abierto a la crítica, a la reflexión de todos y yo valoro muchísimo todos los esfuerzos, desde los más ortodoxos esfuerzos hasta los más innovadores esfuerzos, son valiosos porque todo lo que podamos empujar a la humanidad o al ser humano hacia niveles de espiritualidad es lo que nos da esperanza para el futuro. Así que bueno, en lo que pueda colaborar, con gusto. Ha sido un verdadero placer. Igual, recibe de todos nosotros un gran aplauso y un abrazo con mucho cariño, Raúl, siempre. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias a todos, que tengan un buen domingo. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Gracias.